A ver, échalo. Órale. Ahí está listo. ¿Sale? ¿Así? Sí. Órale. Entonces, pues voy a hablar un poco bastante del teorema de punto fijo para que vean cómo ha ido evolucionando. ¿Por qué estoy interesado yo en estas cosas del teorema de punto fijo en espacios que sean poco completos? Que son espacios que se ocupan o que utilizan mucha gente en ciertas cosas de física y en ciertas cosas casualmente de economía. Porque los economistas finalmente lo que hacen es copiar todo lo que hacemos. Sí. Bueno, los premios Nobel se los han dado a ellos por una buena aplicación, todos los últimos, del análisis funcional, ¿no? Todos los últimos, ¿sí? Todo lo de Nash viene de acá, del teorema de punto fijo, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es un teorema de punto fijo? Bueno, un esquema. Es que hay que ser un poco ordenado. Entonces, primero los teoremas de punto fijo y luego la completez, ¿sí? Entonces voy a hablar de los espacios que son localmente completos. Después lo último que hemos hecho. Y luego, si me da tiempo, hablo de esos tres teoremas que son en realidad aplicaciones que nosotros demostramos que eran equivalentes al teorema de punto fijo y son los que tienen más aplicaciones, ¿sí? Por lo menos uno de ellos voy a hablar, ¿sí? Y luego, pues, ¿qué más vamos a hacer, no? ¿Ok? ¿Qué les toca hacer a ustedes? Ok. Entonces, un teorema de punto fijo consta de lo siguiente, ¿sí? Una función sobre un conjunto, ¿sí? Y esa función, entonces decimos que tiene un punto fijo si existe un puntito A, tal que f de A es igual al punto A. Gráficamente es muy claro, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que si le pinto, por ejemplo, una función de R en R, si tengo la función, esa función intersecta a la recta y igual a x. Eso es lo que me está diciendo el teorema de punto fijo, ¿sí? En uno o más puntos, ¿sí? Entonces, mira. Ok, bueno, no importa, se los cuento, ¿sí? En 1911 tal vez salió el primer teorema de punto fijo, pero esto es por su máquina, ¿no? Sí. Ok, entonces no me siento tan mal. Ok, entonces, en 1911 salió tal vez lo que se pueda considerar el primer teorema de punto fijo. Es un teorema que el 99% de los matemáticos lo conoce. Entonces, si no lo conocen, apréndanselo de una vez. ¿Sí? Para que formen parte de ese 99%, pero solamente el 1% ha visto alguna demostración de este teorema punto fijo. Lo que dice es que si se fijan en una función b, que va de x a x, ¿de acuerdo? En Rn, y que sea continua la función, si se fijan en un conjunto que sea convexo, acotado y cerrado, ¿sí? De los más bonitos que hay, y le aplican la función, entonces pueden asegurar que ahí en ese conjunto tienen un punto fijo. ¿Sale? Es lo que dice, ¿sí? La demostración es pesadísima, la hizo Brouwer en 1911 cuando empezaban las cosas de geometría algebraica, con cosas de topología algebraica, etc. Difícil de entender, pero afortunadamente por ahí hay un señor que se llama John Milnor, que unos años después agarró esa demostración y publicó este artículo que pone ahí abajo, ¿sí? La prueba analítica de la bola peluda, ¿sí? Y el teorema del punto fijo de Brouwer. Lo que quiere decir esencialmente es que si ustedes tienen una bola peluda, pónganle pelitos cortitos, ¿sí? Para aplicarle la función B. Si ustedes la peinan, toda la bola, siempre va a haber un punto fijo. Es decir, o un remolino, o la raya de cuando uno se peina, etc. Pero siempre va a tener un punto fijo esa función, ¿sí? Y eso es lo que demuestra John Milnor, en ese artículo, que hizo que entonces tuviera muchas más aplicaciones ese teorema. Y aquí tienen a Brouwer y a Milnor. Yo me busqué las caritas de la gente porque creo que sí hay que saber un poquito cómo se ven, ¿no? Y pues se ven como nosotros, ¿no? No son ni más ni menos, ¿no? Entonces van a poder hacer ustedes perfectamente esas cosas, ¿sí? Bueno, después de ese teorema, tardaron unos años en que llegara el teorema de Banach, el teorema del punto fijo de Banach, que es otro de los teoremas, tal vez es el más conocido, el más sencillito, y ahorita van a ver por qué, ¿sí? Entonces Banach trabaja en un espacio métrico con una función que tiene esta propiedad, que es que sea una contracción, ¿sí? Es decir, que la distancia de las imágenes está más cerca que la distancia de los originales. Si eso pasa, entonces existe un único punto fijo en ese espacio, ¿sí? Es decir, el hecho de que sea contracción
finalmente es algo muy fuerte. Y la demostración del teorema pues es muy sencilla, ¿sí? Y es muy sencilla porque simplemente es ingeniosa, pero muy sencilla, ¿sí? Banach. De Banach estuve buscando, porque ya no es políticamente correcto ponerlo con un cigarrillo, ¿no? Pero no encontré una foto en donde eso estuviera con un cigarro. Yo no sé si ustedes han visto alguna, pero yo no he visto una foto de Banach, digo, o en la boca, o un puro en la mano, o algo, sí, pero siempre está con un cigarro. Polaco. Y la demostración del teorema está, lo que se basa es en el hecho precisamente de que K es más chiquito que 1, ¿sí? Eso es lo esencial, ¿sí? Rápidamente lo que hacen es tomarse un puntito y empiezan a iterar, le empiezan a aplicar la función, aplicar la función, aplicar la función, y lo maravilloso es que van a caer en el punto fijo. Es decir, empiezan por demostrar que tienen una sucesión de Cauchy, y como el espacio es completo, entonces caen en el punto fijo. Entonces lo esencial dentro de este teorema es que el espacio sea completo, ¿sí? Por eso a mí me importa buscar espacios que sean más débiles. Ok, después de esto viene el teorema de Kakutani, que bueno, pues ustedes lo pueden ver, es japonés, está en japonés, ¿no? Está en japonés, ¿sí? Ok, Kakutani es japonés, se los voy a enseñar primero para que sí me crean, ¿sí? Sí es él, sí, y ahorita les cuento el teorema cómo es, ¿sí? Ahorita les cuento el teorema de Kakutani, ¿sí? Entonces, ahora en vez de tomar una función que va de un conjunto a un conjunto, lo que hacen es tomar una función que se llama multivaluada, es decir, una función que va de un conjunto, acá, a 2 a la K, es decir, a los subconjuntos, ¿sí? Esas funciones son importantes porque son las que en general se obtienen en la física, ¿sí? Cuando hacen experimentación o en la economía, ¿sí? En general en las aplicaciones, esas son las funciones importantes, porque a un punto le asocian pues, una nubecita, es decir, hacen el experimento y encuentran algo ahí más o menos, pues dice uno que es 3, pero pues a lo mejor es 3.1, a lo mejor es como una nubecita ahí, ¿no? Entonces, por eso son importantes estas funciones, ¿sí? Pero si entonces, él no trabaja en espacios métricos completos, sino que lo hace en R. Con esta función multivaluada, esto es lo que hace él, ¿sí? Toma esa función multivaluada, toma un subconjunto en R, y entonces se fija en que en la función T, que va de K a K, ¿sí? Que tiene una propiedad de cerradura que no es continua, ¿sí? No va a ser continua la función, pero resulta que tiene un punto fijo. Entonces eso se vuelve, digamos, como una generalización del teorema de Brouwer, el primerito que vimos, ¿sí? Que trabaja en Rn. Entonces ya tenemos ahí varias cosas. Tenemos una función que es una función como la conocemos, y tenemos una función multivaluada. Tenemos resultados en Rn y tenemos resultados en espacios métricos completos. Carlos, ¿quieres que pongamos tu charla en una laptop que tenga PowerPoint? Como quieran, ¿eh? Digo, ¿qué? ¿Sí? Ok, bueno. Gracias. Esa no la otra vez, ¿no? Memoria. Ah, sí. Pues ya la perdí. Ah, no, aquí está. Aquí está. ¿Y por qué va a estar pequeño? Se llama segunda no sé qué escuela. Bueno, les cuento cosas mientras, para que no se me aburran, ¿sí? Capaz que se van. Yo cuando trabajé aquí en el Instituto de Matemáticas, a mí me tocó que construyeran este salón. Llegaba como hasta ahí, llegaba hasta la puerta. Y lo construyeron en honor a la maestra Graciela Salicrup, que ustedes no saben quién es, pero también tuve la gran suerte de que estaba 2 oficinas al lado de la mía, ¿sí? De donde está Magalí, 2 para allá. Y ella hacía cosas de topología. Entonces, en esa época, en el instituto, si ustedes se fijan en las escaleras, ahorita tienen un horror de cosas de plástico debajo de los barandales. Y eso es por ella, porque ella siempre llegaba temprano al instituto y ahí iba a la biblioteca, sacaba sus artículos, no sé qué, y una de esas veces iba leyendo su artículo, para que se pongan abusados, iba leyendo su artículo, plum, 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 se pasó de su piso, que es el segundo, llegó al tercero y dijo, ay,
aquí ya no es mi piso. Entonces se dio la vuelta inmediatamente, se tropezó y se fue por la escalera para abajo y se murió. Entonces pues le hicieron el salón en su honor y era una mujer súper encantadora, ¿sí? Allí la tienen detrás, ¿sí? Ella es Graciela. En una época, digo, me da gusto, hay poquitas, pero me da gusto ver que hay mujeres, ¿sí? Pero en una época en que casi no había mujeres, ¿no? En el instituto eran 3 mujeres las que había en ese entonces, ¿sí? Era Graciela, era María Emilia y era Elvira Zenaida. 3 mujeres, nada más. Entonces, bueno, pues veo que vamos mejorando, ¿no? Sí, pero sí, a ella le tocó eso. Ah, es el rojo. Perdón. Pero si quieren les hablo de otra cosa. No, es el otro, es el otro. La otra memoria. Perdón, Ya es no esta. encontramos el archivo. Es esta. Ay, creí que te había dicho. Sí, es ese, sí. Y luego también, en la época que yo estaba aquí en el instituto, todos, yo llegué, nadie hacía análisis funcional en el instituto, ¿sí? Había algunas gentes que sabían algo o que hacían un poquitito de análisis, pero tenían que dar clase en la facultad y ese tipo de cosas, ¿sí? Pero nadie hacía cosas de análisis funcional. Alguna gente en el IMAS, de hecho, ahí me invitaron alguna vez a dar una plática justo cuando llegué, y hice lo mismo que ellos, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que como que uno se siente solo, yo estaba totalmente solo para trabajar en cosas de análisis, entonces empezamos a organizar, pues, no es el antecedente de esto, porque esto es, ya es, digo, no tiene nada que ver, ni lo hablamos, ni lo hablé con Magalí, ni con nadie, ¿sí? Pero organizamos lo que se llamaban las jornadas de análisis, ¿sí? Que era exactamente la misma idea, ¿no? Entonces se daban unos cursos, se daban unas pláticas, se trabajaba con los alumnos y bueno, pues ahí le fuimos haciendo. Ahí está. Bueno, me puedo saltar algunas, ¿no? Ok, sí la vimos completa. Ok, esta es, ¿no? Es el teorema de Kakutani, ¿sí? Creo que hay ingenieros. Yo les tengo un gran respeto a los ingenieros, ¿sí? Hay 2 cosas para mí que son fundamentales que hicieron los ingenieros para lo que yo trabajo, ¿sí? Una es la delta de Dirac. Ellos fueron, ¿sí? Y el otro es el teorema de Kakutani, ¿sí? Entonces son 2 cosas que tienen que ver con los ingenieros, que ellos fueron los que inicialmente lo hicieron y que, bueno, pues nos han servido a todos los matemáticos, ¿sí? A lo mejor después como dicen los americanos, por lo picky, por lo nerdos que somos, tuvimos que trabajar para poder explicar las ideas que ellos tenían y las cosas que ellos hacían, ¿sí? Pero ellos fueron los que esencialmente hicieron eso, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está el teorema ¿sí? La K es un subconjunto de Rn y como les decía, ¿sí? Lo que es importante de irnos dando cuenta es cómo van cambiando las cosas, ¿no? Es decir, aquí estamos trabajando, o Kakutani trabaja con una función multivaluada. Y claro, cuando trabaja con una función multivaluada, el conjunto que era compacto, cerrado y convexo, ok, digo que era cerrado, acotado y lo mismo, ¿no? Ahora le pide una propiedad más, ¿no? Le tiene que pedir algo en este conjunto para la T. Le pide que la gráfica sea no vacía y que la gráfica sea cerrada. Es más débil eso a que la función sea continua, ¿sí? El teorema de la gráfica cerrada dice que si es lineal, entonces también es continua, ¿sí? Pero esto es más débil que eso, ¿no? Entonces, fíjense que ya no pide el hecho de que tengamos una contracción, ya no pide la continuidad, ¿no? Entonces, como que esas son las cosas que hay que ir viendo que van cambiando, ¿no? Browder, ok, diferente al primerito, ¿sí? Aquí tiene una W y aquí tiene una D. El otro tenía una U y una W, ¿sale? Browder prueba que si K es un subconjunto no vacío cerrado, convexo y acotado de un espacio de Banach, todos saben lo que es un espacio de Banach, de un espacio de Banach, uniformemente convexo, eso no saben. Ok, uniformemente convexo quiere decir esto. A ver, vamos a hacerlo así. Por ejemplo, ustedes saben que en Rn todas las bolas son equivalentes, ¿sí?
Entonces, por eso ni nos preocupamos en RN, no nos acalambra RN, ¿no? Es decir, no hay necesidad de trabajar nada diferente, ¿sí? Pero, sin embargo, la geometría es muy distinta, ¿sí? Es decir, una cosa es tener una bola así y otra cosa es tener una bola así. Otra cosa es tener una bola así, ¿sale? Es decir, si ustedes se dan cuenta, esta es como que la curvatura, la convexidad, va todo en el mismo sentido, ¿sí? Y aquí tienen picos, entre otras cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, como que tienen aquí lados o caras, ¿no? Si lo hubiéramos en dimensiones más grandes, ¿sí? El que sea uniformemente convexo quiere decir que es suavecito por todos lados, que es uniformemente convexo. No es una bola de este estilo, porque estamos hablando de dimensión infinita, sí, pero es uniformemente convexo, ¿sí? Es decir, que está suavecito, redondeado por todos lados, que no es como un balón de fútbol americano que tiene picos, no es como, no sé, como un poliedro regular que tiene caras, ¿no? Eso es lo que no se permite. Eso lo que hace es que el espacio, que han de haber oído también hablar, que sea reflexivo. No es tan trivial la prueba, pero eso es lo que hace, ¿sí? Que el espacio resulte que sea reflexivo. Ok, entonces, en un espacio sabrosito, ¿no? Tenemos que, si T es no expansiva, aquí le da chance de que la K valga 1. Es decir, como que aumenta un poquito más y toma un espacio pues, muy peculiar, ¿no? Entonces tiene un punto fijo. ¿Ok? Y este es... Ah, no encontré foto de Brauder. Ok, por eso no está. ¿Sí? Pero después de Brauder viene un teorema, que ese es el que me importa más a mí, ¿sí? Que es el teorema de Caristi, que es la generalización del punto fijo de Banach, que dice que si trabajo ahora en un espacio métrico completo, y fíjense, me tomo una función t, la que quieran. Ok, olvídense de todo esto. Al final voy a decir que esa función es la que tiene el punto fijo, ¿eh? No le estoy pidiendo nada a la función t, más que si tengo una función semicontinua inferiormente, ¿sí? ¿Saben? Ok, que si no es continua, ¿sí? Si tiene un saltito, es el de abajo, es inferior, ¿sale? El valor de la función es el de abajito, ¿sale? Entonces, y es acotada por abajo. Entonces, si los puntos X tienen esta propiedad, pero fíjense que aquí además me estoy relacionando X con T de X. Y la función F. Es decir, como que uno dice, ¿qué eso no existe? ¿Qué es eso, no? Es decir, ¿qué tipo de propiedad es la que me están poniendo ahí? Está rarísima esa propiedad, ¿sí? Ok, pero si eso pasa, entonces tienen un punto fijo. Y bueno, y si les dije que es importante es porque, pues sí es. En particular, vamos a ver que si T es una contracción, esta condición es papita. Es decir, que todas las contracciones tienen esta propiedad. Entonces, efectivamente, sí es una generalización del teorema de Banach, ¿no? Entonces, vamos a hacer la cuenta, ¿sí? Voy a llamar a K la constante de contracción y la función F, esa función F que me dicen que existe, que es semicontinua inferiormente, la voy a definir así. De hecho, es una superfunción, ¿no? Está todo dar, ¿no? Como T es una contracción, T es contracción por hipótesis, entonces tengo esta propiedad. Ok, si a los dos lados le sumo algo así, ¿no? Sí, si lo paso para acá y esto lo paso para acá y a los dos lados le sumo entonces tengo la siguiente desigualdad, ¿no? Y si las acomodo bien, entonces tengo esto, que utilizando la propiedad de cómo definí F, es exactamente lo que tengo ahí abajo, ¿no? Entonces es una demostración bien sencillita, pero que nos prueba que efectivamente el caso de las contracciones, pues es un caso particular de este. Ok, ¿qué es lo odioso del teorema de Caristi? Van a ver qué es lo odioso. Que la prueba de Caristi es por inducción transfinita. Y digo, la verdad es que los analistas no nos gusta mucho eso, ¿sí? Bueno, me la eché, me costó. De hecho, hasta puse luego a una alumna, la convencí de que era muy interesante, que tenía que saber otras técnicas, y entonces con ella hizo su tesis de licenciatura, y bueno, pues yo ya me quedé muy tranquilo. Y luego encontré, obviamente, sí, en particular los asiáticos, que me parece que tampoco les gusta mucho todo esto, hicieron varias demostraciones distintas, mucho más económicas, que ya no utilizan eso y todo, ¿no? Pero lo que me parece maravilloso de este hombre Caristi es que haya hecho, o que se le haya ocurrido hacer la demostración utilizando inducción transfinita, ¿sí? Ok, pero lo más importante
es lo que salió después, que es el teorema de Weston, o el artículo que publicó Weston, en donde indica que el teorema de Caresty es una caracterización de la completez. Miren, les voy a explicar. De aquí para abajo, esto implica que el espacio es completo. Una maravilla, porque no tenemos muchas caracterizaciones de completez, ¿sí? Entonces, este cacho, digo, hablando así rústico, ¿no? Este cacho implica que el espacio es este. ¿Y cómo hace la demostración? Dice, ok, voy a ver que no se cumple esto y que entonces el espacio no es completo. Es un artículo como de unas 6, 7 páginas, muy ingenioso también. Y bueno, esas son de las cosas que a mí me interesan, ¿no? Es decir, porque relacionar cosas como, es decir, de ida ya sabemos que está muy fácil, ¿no? Es decir, si el teorema de Banach ya sé que tengo un punto fijo, ¿no? Pero que si tengo un punto fijo, entonces el espacio obligatoriamente tiene que ser completo, es como que se relacionan teorías diferentes, ¿no? Es decir, porque es una teoría métrica completa con una teoría con una cuestión de desigualdades y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces son teoremas bien interesantes eso. Ok, una vez así hecho esto, perdón, les voy a contar aquí. Tenemos varias posibilidades, ¿no? Es decir, ok, está este teorema. Y por ahí más adelantito les voy a decir la pregunta que hizo un matemático y lo vamos a ver y todo. Pero ¿cómo puedo generalizar o cómo podríamos generalizar este teorema? Pues la primera sería cambiar esto, ¿no? ¿Sí? Tomar aquí otro tipo de espacios. ¿Sí? En particular yo lo que hago es quitarle esto. El que sea completo para ver qué es lo que pasa, ¿sí? La siguiente es que, bueno, pues ya vimos, ¿no? En vez de que sea t una función, podemos tomar una cosa multivaluada ahí, ¿no? Luego la otra es que pues podríamos a lo mejor debilitar el que la función esta sea semicontinua inferiormente, ¿no? Y la otra sería, pues podemos ver qué pasa si cambio esta desigualdad, ¿no? Sí, son las 4 posibilidades que tengo, ¿sí? Entonces, debilitar la métrica de, ok, esto les voy a decir más adelante, nosotros tomamos espacios que se llaman localmente completos, de los que les voy a hablar en un minuto, ¿sí? La semicontinuidad, hay una generalización que hicieron también unos chinos sobre la semicontinuidad inferior, también usamos esa semicontinuidad. Luego, en la desigualdad se usan ciertas funciones, nosotros pusimos una gama un poco más grande de funciones y finalmente utilizamos una función multivaluada, ¿sí? Cuando nos empezamos a interesar, o que me empecé a interesar en estas cosas, pues había muchas generalizaciones, como ya vimos, cambian el espacio, ¿no? Es de Banach, es uniformemente convexo, etcétera, ¿sí? Que es muy poquito lo que le mueven ahí, ¿sí? Y luego de la semicontinuidad, respecto al teorema de Caresty, pues no hay casi nada, ¿no? Y en donde hay muchas generalizaciones es en las funciones y en las desigualdades y en la función multivaluada. Ahí sí hay muchas generalizaciones, ¿sí? Hay muchas cosas que se han hecho y que después se aplican, obviamente, ¿sí? Ok, entonces, el que hizo la pregunta fue en 72, fue Wright, desconocido para todos ustedes, ¿o no? Ok, bueno, tiene, al revés, tiene 473 artículos y 6,000 y feria de citas en el Mass Science Net, ¿no? Entonces, sí es un desconocido, pero bueno, algo ha de haber hecho, ¿sí? Es muchísimo, para un matemático es muchísimo, ¿sí? Muchísimo, ¿sí? Ok, en el artículo que viene aquí, que tiene 130 citas, obviamente, porque es donde plantea cómo, a ver si se puede generalizar el teorema de punto fijo de esta manera. Es decir, tomando un espacio métrico completo a un conjunto acotado, T multivaluada, fíjense que no cambia el espacio, T multivaluada, tal que T de X es un conjunto cerrado no vacío, tal que la distancia de Hausdorff, es decir, es el mínimo de las distancias de estos dos conjuntos, es menor o igual que phi por d de x y, para todo x y aquí. Se toma una función phi, y entonces toma esta función phi, que es la de la desigualdad, se la toma que tenga esta propiedad. Es decir, que crezca más despacito que y igual a x, finalmente, ¿no? Y entonces pregunta, dice, ¿alguien me puede decir si eso tiene un punto fijo o no? Pues no, todavía no le pueden decir. Entonces, desde 72 no le han podido decir si eso tiene o no tiene un punto fijo, ¿sí? Nuestra contribución fue en 2010,
en donde nosotros vimos, cambiamos el espacio localmente completo, ¿sí? Las phis son de las que él más o menos toma, ¿sí? Y entonces nos tomamos una función f semicontinua localmente. Ahorita les voy a explicar todas estas cosas, ¿sí? Acotada por abajo, y me tomo t que sea multivaluada con valores distintos del vacío, ¿no? Es decir, que sí tenga sentido mi función. Entonces, si existe un disco de Banach, ahorita les explico de qué se trata, ¿sí? Tal que para cada x está en ese disco de Banach y se cumple esta propiedad, entonces tenemos un punto fijo, ¿no? Es decir, fíjense que la desigualdad pues es una desigualdad bien estándar, ¿no? Es decir, aquí simplemente tengo una manera de medir la distancia entre estos dos puntos, lo altero, le pongo ahí una funcioncita que haga cosas, y luego tengo que, si esto pasa, la función esta f, entonces tengo que t resulta que es que tiene un punto fijo. Ok, entonces, pues les voy a contar un poquito de estas cosas que a mí es donde me siento como pez en el agua, ¿sí? Cuando ustedes estudian siempre hay dos partecitas, ¿sí? Es decir, se llevan sus cálculos, se llevan sus algebritas, ¿sí? Y siguen, ¿no? Y siguen así, y luego llevan topología y llevan el álgebra. La gracia del área que yo hago es que se mezclan esas cosas de una manera maravillosa, ¿sí? ¿Y cómo se mezclan? Como se deben de mezclar las cosas, ¿sí? Y les voy a explicar por qué, cómo se deben de mezclar las cosas, ¿sí? Entonces, en un caso tienen estas cosas, en otro caso tienen estas cosas, ¿sí? En un caso pueden hablar de continuidad, en otro caso pueden hablar de operaciones. Entonces, ¿cómo las voy a mezclar? Pues lo mismo que como le hacemos con el menor o igual, con el producto, ¿no? Es decir, tengo que dar una recetita para ver cómo se mezcla el producto con el menor o igual. Si A es menor que B, entonces AC es menor que BC, siempre y cuando C sea positivo, ¿no? Y así se mezcla el producto y el orden. Aquí mezclamos las operaciones del espacio vectorial con la continuidad. ¿Y qué es lo que pedimos? Simplemente pedimos que la suma y el producto sean dos operaciones continuas. ¿Ok? Eso es lo único que se pide. Y luego hay distintas cosas, ¿no? Es decir, si tengo un producto interno y ese producto interno me da una norma, entonces voy a tener que se me mezclaron estas dos cosas, y son los espacios de Hilbert. Si no tengo producto interno, pero que tengo una norma y el espacio resulta también completa, entonces tengo un espacio de Banach. Si no es norma y es nada más métrico, entonces tengo un espacio de Fréchet. Y luego tengo los que me interesan a mí, que son los que miden con familias de seminormas. Las seminormas son un poquito, digo, los que sepan muy bien, los que no es un poquito más débil que una norma. Ya, con eso van a tener para entender más o menos de qué se trata. Ok, entonces estos son espacios en donde yo voy a trabajar. El de Hilbert es completo, el de Banach es completo, el de Fréchet es completo, y a este no sé nada de la completez. Entonces le voy a pedir algo para que sea completo, ¿sale? De hecho, este tipo de cosas los empezó a estudiar Laurent Schwartz, al que le tengo un súper gran aprecio, y Grothendieck, al que le tengo una súper gran admiración. Entonces, aquí está la definición de una seminorma, ¿sí? El hecho es que si P de X es 0, no implica que X sea 0. Esa es la única diferencia, ¿sí? Todo lo demás se porta muy bien, ¿sí? Definimos las bolas unitarias, ¿sí? Pero más aún, estas bolas unitarias son a todo dar porque son bien convexitas, ¿sí? Es decir, funcionan muy bien para eso, ¿sí? Y luego voy a definir lo que es un disco de Banach. ¿Se acuerdan que por ahí hablaba de un disco de Banach? Tengo un disco de Banach si el conjunto está acotado, olvídense absolutamente, y convexo, ¿sí? Es decir, que tiene esas dos propiedades. Y cerrado, ¿ok? ¿Sale? Y entonces, ahora me fijo en este conjunto y me fijo en el espacio generado por este B y lo llamo E sub B. Ese es un subespacio vectorial del espacio E. Y a ese espacio le puedo dar una seminorma, que en realidad si B es acotado, esta es una norma, ¿sí? Esta ρ sub B es una norma, que es el ínfimo de las P de X, PB de X, es el ínfimo de las lambdas positivas, tal que a X la meto en el conjunto B. ¿Sale? Entonces, ese es un espacio que resulta ser, pues seminormado es normado, ¿sí? Con esta norma. Y entonces, si este espacio es sub B resulta de Banach con esto, entonces digo que el disco es de Banach. ¿Ok? Bueno.
no podía no estar, ¿sí? Claro que debía de estar y le dediqué 2 fotos, ¿no? Él es Grothendieck. Todo lo que tenga que ver con él es importante. Se los puedo garantizar. Todo, todo, todo. No importa el área que haya tocado, ¿sí? Bueno, excepto al final ya cuando se fue allá a los Pirineos. Pero todo lo que tenía que ver con este tipo era brillantísimo, brillantísimo, ¿sí? Cuando era joven, todavía no se iba a hacer su doctorado, estaba en el sur de Francia estudiando en Montpellier y entonces se puso a trabajar con un maestro y no sé qué. Ok, redescubrió toda la teoría de la medida. Y cuando llegó a París a trabajar con Schwartz y luego se fueron a Nancy, Dieudonné le dijo, mira, pues está muy bien esto, pero ponte a trabajar en serio, ¿no? Porque esto pues, ya está todo. Ok, le dio 3 o 4 artículos, a los 3 meses le dio todo lo que le había pedido. Pero en 3 meses el tipo, era fuera de serie. Ok, y también es otro de los que estimo muchísimo, es Laurent Schwartz, coleccionista de mariposas, sí, eso lo llevó a Brasil y le dio un gran impulso a las matemáticas en Brasil porque él iba ahí pues lo que quería era ir a coleccionar mariposas, pero pues hizo que lo invitaran, estuvo él ahí y luego hizo que Grothendieck también fuera ahí, ¿no? Personas de una sola pieza, sí, moralmente, políticamente, matemáticamente, sí. Lo que lean de ellos de verdad que vale la pena, sí. Él tiene un libro muy bonito que escribió un poquito antes de morirse, en el 2000, ¿no? Creo que es su libro. Léanlo, ¿sí? Cuenta cómo descubrió, cómo eso que les dije de la delta de Dirac, cómo lo formalizó todo. Y cuenta, pues, eso que iba pensando, en fin, léanlo. Ok, entonces, tengo ya los espacios que son localmente convexos, ¿sí? Y tengo estas E sub B, ¿sí? Si las E sub B, si para cada B esto es un espacio de Banach, entonces digo que este espacio es localmente completo. Ok, ahora, digamos, esas son las definiciones, pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Entonces, si ustedes pensemos en R3 y que me agarro así en un conjunto que sea convexo y que sea acotado, que sea balanceado y que sea cerrado, ¿sale? Entonces me fijo en ese conjunto, me tomo en el generado por ese conjunto y entonces lo que estoy diciendo es que ese espacio es completo. Es decir, como que por cortes el espacio es completo, pero no es completo globalmente, ¿no? Por eso dice que es como que localmente completo, ¿sí? Simplemente por los E sub B, ¿no? Es decir, los conjuntos estos que me tomo que son cerrados, acotados, etcétera, si esos los genero, no me van a dar todo el espacio, pero sé que ahí sí tengo completez. Entonces, si yo puedo hacer que se vaya a ese espacio, ahí ya puedo trabajar como si fuera un espacio de Banach, ¿no? Y esa es la gracia del asunto, ¿no? Ok. De Wilde en 78 fue el que desarrolló todo esto. De Wilde hizo su tesis doctoral con Grothendieck, pero en 70 y tantos, Grothendieck, un poquito antes de esto, en 72, 73, dejó de trabajar, dijo que ya estaba, por distintas razones, harto, entonces ya lo dejó colgado y entonces se tardó 5 años más en terminar su tesis, ¿sí? Ok. ¿Hay espacios que son localmente completos? Claro, hay muchísimos. Todos los de Banach son localmente completos, ¿no? Esos ya son un chorro, ¿no? Pero fíjense que si se toman un espacio de Banach y le dan la topología débil, no obligatoriamente va a ser completo, pero sí casi siempre es localmente completo, ¿sí? Entonces ahí tenemos muchos espacios en donde si les cambiamos la topología, la cuestión de completez no la tenemos, pero sí tenemos como por tajos la completez, ¿no? La completez local, ¿sí? Obviamente, si cualquier secuencialmente completo es localmente completo y en espacios métricos, todos los conceptos de completez coinciden, ¿sí? El de secuencialmente, el de localmente, etcétera, ¿sí? Entonces, los espacios con los que yo quiero trabajar son espacios que no son completos, ¿de acuerdo? Porque quiero que sean nada más localmente completos, no quiero que me meta el ruido de la completez totalmente, ¿sí? Ok, y aquí está la pregunta de Reich nuevamente, y este es Reich, ¿sí? Están sus fotos, aún vive, es israelita. Y no me quedé satisfecho con lo que habíamos hecho en 2010 y seguimos trabajando.
Y entonces hicimos una cosa muchísimo más complicada, como pueden ver ahí, ¿sí? Es decir, de hecho aquí no les voy a explicar muchísimo de esto, ¿no? Pero nuevamente fíjense que aquí les aparece una función multievaluada, que les aparece la función phi, que va a ayudarles para las desigualdades, que ahora van a ser un poquito diferentes, ¿sí? Porque utilizo aquí esto, esta es la imagen con respecto a una seminorma, en fin, se vuelve muy complicado. Se vuelve muy complicado, pero sí tiene, que eso es lo maravilloso, sí tiene muchas aplicaciones este teorema, y ahorita les voy a hablar de una de ellas nada más, ¿sí? Entonces eso es lo que hicimos este año, y además estoy muy contento porque lo hicimos con, bueno, toda esta gente ha trabajado en esto, todos son mexicanos, sí, pero estos son realmente mis colaboradores, y si pongo a los demás, pues a mí ya me conocen, pero que los conozcan a ellos por si se los encuentran, ¿sí? Ellos son también mis colaboradores, ¿no? Trabajamos juntos como en un seminario y de ahí nos van saliendo estas cosas, ¿sí? Ok, pero lo importante es decir, pues ya, qué padre, tengo mi teorema de punto fijo. ¿Y luego para qué me sirvió? Sí me sirve porque justifico mi trabajo, ¿no? Pero digo, ¿para qué me sirvió de verdad, no? Es decir, ¿qué es lo que, a dónde fui? No he alcanzado a resolver el problema que planteó Reich, ¿sí? Porque no lo he alcanzado a resolver, ¿sí? Tengo cosas en cierto sentido más generales, en otros sentidos más particulares, ¿sí? No lo he podido resolver, pero, ok, ¿qué más hice? Ahí les va. Entonces, hay tres teoremas que son de aplicaciones que pudimos demostrar que nuestro teorema era equivalente a ese. Y eso sí es una diferencia, ¿sí? Eso es una diferencia porque estos son teoremas que la gente utiliza, ¿sí? Entonces, cuando tienes un teorema en donde tú no utilizas la completez del espacio, sino que algo más débil, y que es equivalente a alguno de estos, lo van a utilizar. Y eso sí es lo que es importante, ¿sí? Ok, como ven, todos son teoremas que tienen el sabor de las aplicaciones, ¿no? El principio de minimización, por favor. El principio de Ekeland, la eficiencia de Pareto, ¿sí? Y les voy a contar un poquito sobre la eficiencia de Pareto. Esto empezó con Pareto, este es un 1, 1923, con Wilfrido Pareto. Y él, en realidad lo que hacía era aplicar las matemáticas a la economía o a las cosas económicas, ¿sí? Entonces, la eficiencia de Pareto habla de lo siguiente. Dice que, dada una asignación inicial de bienes, nos cuesta, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿sí? Sería mejor si les digo, dada una XY. Ok, piensen que es así, ¿sale? Piensen que es así. No, es que cuesta un poquito entender esas cosas, ¿sí? Dada una asignación inicial de bienes a un conjunto de individuos, un cambio a esa asignación diferente, digamos, que se va uno a un cambio distinto, a una X y a una Y diferente, ¿sí? Que hace que al menos una persona mejore sin que ninguna otra empeore, se llama una mejora de Pareto. Lo cual tiene sentido, ¿no? Es decir, si tenemos asignados a tal persona ciertos bienes, si yo lo muevo tantito hacia arriba y no perjudico a las otras personas, entonces digo que estoy haciendo una verdadera mejora, ¿no? Es decir, porque los demás quedaron igual y él mejoró, entonces es una mejora, ¿sí? Y una asignación es óptimo de Pareto, o la mejor, ¿sí? O un Pareto eficiente, en el caso en el que se puede hacer, en el que ya no se puede hacer una mejora, ¿no? Si ya no me puedo mover para ningún lado a menos que perjudique a alguien, ya no es una mejora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas son mis aplicaciones, pero le entiendo, ¿sí? Piensen que tengo una fábrica que produce galletas y libros, ¿sí? Sé que a lo mejor no es lo más afortunado, pero bueno, ¿sí? Piensen que tenemos una fábrica que produce galletas y libros y tengo aquí una asignación, ¿sale? Bueno, con el dinero que yo invierto en esa fábrica, pues lo más que puedo hacer son estas, ¿no? Es decir, si produzco este número de libros, ya no produje galletas, ¿sí? Si se producen estas galletas, pues ya no tengo libros, ¿no? ¿Ok? Y tengo esta asignación a una de las personas, ¿no? Tengo esa asignación, ¿no? Eso es lo que estoy produciendo ahí en ese momento, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, yo me puedo mover hacia acá sin que se perjudiquen las galletas. ¿Sale?
O me puedo mover hacia acá sin que se perjudiquen los libros. Entonces, bueno, pues si me muevo tantito para acá, entonces tengo que una mejora de Pareto, ¿no? ¿Sí? Ok, pero también me puedo mover hacia arriba y mejoré los dos, ¿no? Lo cual, pues, van a estar muy contentos las producciones de libros y de galletas, ¿sí? Pero llega un momento en que ya no me voy a poder mover, ¿no? ¿Sí? Es decir, si esto lo pongo aquí, pues ya toco este puntito y ya no me puedo mover. Si me voy para acá, desmejoro las galletas. Si me voy para acá, desmejoro los libros, ¿no? Entonces ese es lo que se llama un óptimo de Pareto. ¿Sale? Ok. No, pues me fui para atrás. Ok, hay otro principio, que es el principio variacional de Ekeland. Tampoco lo voy a explicar mucho más que así en dibujitos, porque de verdad que nos queda mucho más claro y para mí es mucho más importante entender qué es lo que estoy haciendo finalmente, ¿sí? Ok, pero esto es lo que dice, un chorro de desigualdades, un chorro de... ¿Le cortas tantito en lo que me desvisto? Gracias. Ya me dio calor. Sale. Ok, entonces, el principio de Ekeland, al final de cuentas lo que me está diciendo, y ahorita se los voy a explicar con una grafiquita, ¿sí? Lo que me dice es que si tengo una función que está acotada por abajo, ¿sí? Acotada por abajo, y me tomo un valor de la función que es un poquito más grande que el ínfimo, ¿sí? Al ínfimo, pum, me subo tantito, ¿sale? Entonces, si a esa función la altero tantito, alcanzo su mínimo. Y el mínimo es un punto que está muy cercano a x0. ¿Ok? Ahorita en el dibujo lo van a entender mejor. Este es Ivar Ekeland, que sí tuve el chance de conocerlo. De hecho, lo conocí en Guanajuato en unas conferencias que hubo. También es un tipo súper. Él no creía, pero su teorema tuvo un súper éxito. Y no creía, dice, pues es que así como nosotros, ¿no? Así que agarras tu teorema, lo publicas y lo mandas, y de repente empezó a tener una cantidad de aplicaciones impresionantes. Ok, esto es lo que les voy a contar, así que se los digo aquí. Ok, aquí tienen esta función f. Digamos que está acotada aquí, que es mayor que 0. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Me fijo en un punto, me fijo en epsilon. Y me fijo un valor de la función, ¿sí? Que sea más chiquito que, bueno, en este caso que epsilon, ¿sí? Porque así me lo tomé, pero que el ínfimo más epsilon, ¿no? Entonces, por ejemplo, este valor, aquí en f de x, ¿sí? Y luego la altero. De hecho, ¿cómo la altero? Le sumo esta longitud, ¿sí? Por lambda, por una lambda fija. Entonces, mi función, bueno, pues aquí si le estoy sumando acá, se va a hacer más hacia arriba. Aquí se empieza a voltear y mientras más me vengo para acá, más se empieza a venir para acá. Entonces, lo que me dice el principio de Ekeland es que hay un puntito cercano a x0 en donde alcanzo el mínimo. Bueno, parece mentira, pero es un super teorema y tiene miles y miles de aplicaciones. Ok, el principio de minimización de Takahashi. Si x es un Banach, tengo una función semicontinua acotada por abajo. Fíjense que todas tienen como que hipótesis muy parecidas, ¿no? Y entonces, si se tiene que phi de u es mayor que el ínfimo y existe una b tal que si a esta le sumo tantito, todavía no alcanzo esta phi de u que es más grande que el ínfimo, entonces existe un punto en donde se alcanza el mínimo. Muy parecido al principio variacional de Ekeland, ¿sí? Ok. La maravilla de esto es que este teorema es equivalente a los 3 que les acabo de decir. Eso es lo que es padre, ¿sí? Y las demostraciones son de poquito. Entonces ahora tengo todos los teoremas de aplicaciones en espacios más débiles de lo que tenía antes y con funciones multivaluadas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y además la gracia de de que cuando se trabaja con una función multivaluada se va de un punto a un conjunto. Y aquí me está diciendo que de ese punto obtengo un solo punto. Es decir, ya no tengo un conjunto, sino que tengo algo bien preciso. ¿Ok? Bueno, entonces pues pudimos probar que este teorema era equivalente a
la eficiencia de Pareto correspondiente al teorema de minimización de Takahashi y al principio variacional de Kellan. Que obviamente, cuando uno empieza a ver estas cosas, dice, pues es que sí se parecen y sí deben de ser parecidas, ¿no? Entonces, por eso es por lo que tuvimos nosotros ese chance, ¿sí? Bueno, ok, estos son ya escritos en la forma fea. Ok, y pues me queda esta pregunta, ¿sí? ¿Será cierto que el teorema de punto fijo que tenemos nosotros en localmente completos es equivalente a localmente completo? ¿O qué teorema, sí? Porque eso es lo que sería mejor, ¿no? ¿Qué hipótesis me hacen falta para tener esta propiedad? Que es lo que hicieron con Caristi, ¿no? Encontró Weston exactamente las hipótesis que necesitaba para ver cómo podía caracterizar la completez. Bueno, ahí vamos trabajando en esto, ¿sí? Y como es la última plática, yo les quiero dar las gracias de que hayan estado aquí y no se me hayan ido. ¿Sale? Gracias. Si tienen preguntas. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Yo tengo una, pero quizá no vaya exactamente con el tema de lo que expuso. Pues no te contesto. Pero, ¿por qué era como muy desagradable que el resultado de Caristi haya sido probado con inducción transfinita? ¿Tú has estudiado inducción transfinita? No, la verdad no. Es que ese es el problema, es decir, la inducción es muy fácil, ¿sí? Porque es para los números naturales, ¿sí? Ahora imagínate que repites colecciones así, ¿ok? Y ahora tienes que hacer una inducción, pero tienes que hacer primero los finitos, ¿sí? Luego el primer, ¿cómo lo llaman? El primer omega, ¿no? Y luego te tienes que, sí, entonces es muy latoso porque tienes que ir buscando las desigualdades exactas. Te regalo la tesis de mi alumna. Sí, con todo gusto, sí. Mándame un mail, mi mail es muy fácil y siempre contesto, bosch@itam.mx. Bosch, B-O-S-C-H. Pero te voy a decir algo, ¿sí? Todos mis colegas aquí, este grupito de aquí, cuando hablé de inducción transfinita, todos me hicieron así. Todos. Nomás digo, si tú te vas a animar a eso, pues vas a ser la excepción, lo cual está muy bien, ya tienes un nicho. Hay otro teorema que es muy importante que también usa cosas de ese estilo, ¿sí? Usa otra propiedad de lógica que se llama... Uy, ya se me olvidó. Que es para ver... ¿El qué? Para los espacios de ver. Para ver qué... ¿Cómo se llama? No. Sí, ese es el teorema. Pero probaron que existían contraejemplos a que el producto de dos espacios de ver sea de ver. Lo probaron con ¿cómo se llama? Bueno, un artículo que hizo Cohen. Busca Cohen. Forcing. Es otra de las cosas que puedo odiar. Porque además, sí hay un par de colegas en el ITAM, ahorita uno nada más, que hace cosas de lógica. Y le dije, oye, mira, a mí me gusta mucho todo esto de los espacios de ver, se me hace teoremas súper profundos. Todo lo que tiene que ver con espacios de ver se me hace súper profundo y súper sólido, ¿sí? Pero quisiera entender cómo es lo del forcing para que me dice, no, te tardas como un año. Tú te tardas como un año. No sé qué es lo que más me dolió, que me dijera tú o como un año. ¿Sí? Pero es que son técnicas que uno no conoce, ¿no? Es decir, que no sabemos. Entonces, pues me creo lo que me dice. Pero yo quería entender por qué sí se puede construir con esa técnica, porque no conozco otra, cómo sí se podía construir un producto de dos espacios de ver que no sea de ver, ¿no? ¿Cómo se escribe? B-A-I-R-E. El teorema de ver, de la categoría de ver, los de primera categoría, flacos, etcétera, etcétera. Buenos Aires. ¿Sale? Pero esas son las cosas que, pues ahí se da uno cuenta que las matemáticas están todas ligadas, ¿no? Hasta que llega un vivo y sí encuentra una demostración que no tiene que ver con eso y nos hace fácil el camino a los demás. A ustedes, dime. Quiero preguntar algo cuando mencionan de óptimo ¿De Pareto? Sí, es Pareto. Sí. Lo iba a decir Ricardo. ¿Qué relación tiene eso con métodos de heurísticas o metaheurísticas? No sé. No, yo soy puro.
No, viste libros y galletas. ¿Qué quieres que te diga, sí? No sé, no lo sé. Yo no hago nada de eso. Nada que tenga que ver con eso, ¿sí? ¿Tú sabes? No, no. Pensé. Algo del punto fijo se relaciona también con lo que hizo Nash. O sea, Claro. está con- Toda la teoría de juegos la base de la teoría de juegos son los teoremas de punto fijo y los óptimos, ¿no? Es decir, por supuesto, ¿sí? Pero de nuevo lo mismo, ¿sí? Yo sé, y te puedo hacer un ejemplito de lo que hizo Nash, pero ya entender todo lo que hizo y cómo usa fuertemente eso, y eso ya no puedo, ¿sí? Porque estoy en otro, como que no tengo la capacidad de las aplicaciones, nunca me entrené para las aplicaciones, vamos a ponerlo así, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Carlos. ¿Se sacaron una foto? Sí. Bueno, ok. No, está bien. ¿Sí sacaron una foto de todos? Ok, perfecto. Órale, Magali. Órale, vénganse para acá. Órale. Tú ya no usas estos cursos, ¿verdad? No, pero te lo agradezco. No, pues tengo tu firma. Para lo que se ofrezca. Gracias. Ay, perdón. No se vayan sin constancia, ¿eh? Digo, si quieren constancia. Yo lo que le digo. Perdón, nuestro colega lógico es Miguel Ángel Mota. Claro. Sí, Pues claro que sí. Y me maltrata de miedo. Pero yo también me desquito, ¿eh? No te creas. Claro que es él, sí. Claro que es él, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Quién eres? Además, que estuve en el Ciencia para... De chiquitito. Claro que sí. Sí, bueno, chiquitito. Hace unos añitos. Aquí estoy. Sí. No te tapas. Atrás, ¿eh? Porque Ricardo está atrás. ¿Qué onda? A las 3. 1, 2, 3. En varias, por si abras los ojos. Es gratis, es gratis, no te apures. ¿No sale el cañón? Ya tomé 3. Sale. Sí, porque o salimos nosotros o sale el cañón. Qué amable, muchas gracias. ¿Qué pasa?